Muy buenos días, hermanos y hermanas. Maranata, Cristo viene. Bienvenidos nuevamente a este canal, su canal Pioneros Adventistas. En esta ocasión vamos a revisar el segundo fundamento o pilar de la Iglesia Adventista, pero los fundamentos originales, escritos por el pastor y hermano Jaime White, esposo del linaje de White. Vamos a revisar este fundamento y vamos a comprender que los tales han sido atacados a través de la Iglesia Adventista por medio de la teología, o lo que la señora White llama la sofística de Satanás. La teología, o la sofística o sofistería de Satanás, trata de interpretar la Biblia usando las palabras, utilizando el significado original de las palabras. Ellos tratan de explicarte el Evangelio, pero desusan o desprecian el contexto mismo del texto bíblico e interpretan con argucias, conforme a su prejuicio, lo que ellos quieren enseñarte a través de la sofística, que es la interpretación de las palabras. Esta técnica satánica es denunciada por el linaje de White en el capítulo 38 del Conflicto de los Siglos. Y esto ha llevado a que la Iglesia Adventista haya cambiado de religión y de fe, es decir, de doctrinas. Y que la Iglesia Adventista hoy dista mucho de las doctrinas que Dios nos reveló por el Espíritu Santo a través de los pioneros y de la misma el linaje de White. Hoy los pastores y teólogos adventistas están colocando en tela de juicio el centro y el corazón del Evangelio, de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y esto para amistarse con Roma en la creencia de la coeternidad de Jesús y que por ende no podría ser el Hijo de Dios engendrado. Pues si es coeterno, como dicen ellos, entonces no puede haber un hijo. Entonces Jesús, para los teólogos adventistas, no es engendrado. Y esto es lo que ellos llevan enseñando hace casi 100 años a la feligresía, llevando a los adventistas a la apostasía, al rechazo de nuestros fundamentos y al cambio de nuestra religión en un híbrido entre el adventismo, el catolicismo y el mundo evangélico. Vamos primeramente a orar para pedir al Señor la dirección y realizar esta labor con el poder del Espíritu Santo. Padre nuestro que está en los cielos, alabamos, glorificamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias en esta mañana por la invitación que nos haces a través del Espíritu
para congregarnos a estudiar tu santa palabra. Te pido una bendición especial por todos aquellos que se encuentran acompañándome en este momento y te ruego también, Dios mío, que bendigas a todos aquellos que han de oír y ver este trabajo. Señor, glorifícate en esta labor y glorifica a tu Hijo Jesús y danos la autorización de lo alto por medio de tu Espíritu y su dirección sagrada para poder hacer un buen estudio y que todos podamos comprender más tu verdad, para que Jesucristo nazca en nuestro corazón y conozcamos al Padre y al Hijo, que en eso consiste la vida eterna. Gracias por todo, Señor. Bautízanos con tu Espíritu. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que nuestra labor hoy, hermanos queridos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, será revisar con la Biblia y el Espíritu Profecía si es que los pastores adventistas tienen razón o no en esta materia, en rechazar que Jesucristo es el Hijo engendrado del Padre. Vamos a comprender que el rechazamiento de esta verdad es prácticamente rechazar el Evangelio y la vida eterna. Y también vamos a comprender que el origen del rechazamiento o la idea de que Jesucristo no es el Hijo engendrado de Dios no proviene de la teología humana, sino de la mente de Satanás y de sus demonios. Bienvenido nuevamente a este canal. Así que vamos a comenzar ahora el estudio bíblico y del Espíritu Profecía que nos indicará realmente si Cristo es el engendrado de Dios. La cuestión es si Cristo es engendrado en la eternidad. Los pastores y teólogos adventistas siguen creyendo que Cristo fue engendrado, pero solo cuando nació de María. Hoy vamos a demostrar, tanto con la Biblia como con el Espíritu Profecía, que el Padre envió a su Hijo. Es decir, cuando Cristo fue enviado a la tierra, ya era el Hijo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Nos dice que dará un hijo, o que ese hombre o que ese Jesús será su Hijo, sino que Dios ha enviado a su Hijo. Así que el corazón del Evangelio eterno o del plan de redención estriba en que el Padre iba a enviar a su Hijo unigénito, el único engendrado. La palabra unigénito significa el único engendrado y en inglés se traduce de la palabra only begotten, el único nacido. En los textos del Ellen G. White en inglés o los originales, dice cuando la hermana White se refiere a Cristo como Hijo de Dios, el only begotten, el único nacido o el unigénito, el único engendrado. Así el Evangelio se expresó y fue predicado a Abraham a través de la figura que se le permitió observar a él, al padre de la fe, a través del sacrificio que él debía realizar de su hijo Isaac, el único engendrado. La Biblia dice que Isaac era el único engendrado de Abraham. Eso significa que Isaac fue el único engendrado del Espíritu Santo de los hijos de Abraham. Abraham tuvo más hijos. El primero fue Ismael y después tuvo más hijos con su tercera esposa Sétura. Pero solamente Isaac era el engendrado, es decir, el único nacido de un milagro, el único hijo de Dios a través del Espíritu Santo. Es decir, que Cristo es el único engendrado del Padre, así como Isaac fue el único engendrado de Abraham por medio del poder del Espíritu Santo. Así que Abraham cumple la funcionalidad de representar al Padre, nuestro Dios, y Jesucristo, Isaac, o Isaac a Jesucristo. Vamos a leer el segundo pilar o fundamento, el segundo fundamento más bien, de aquellos fundamentos escritos por Jaime White al principio de la década del 70 en el siglo XIX. Que hay un Señor Jesucristo. El primer fundamento es, tenemos un solo Dios, el Padre. Entonces, estos dos fundamentos primeros están basados en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, que dice, mas para nosotros solo hay un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo, por el cual fueron hechas todas las cosas y nosotros por Él. Así que el Padre engendró a su Hijo en la eternidad para crear todas las cosas, para crear al hombre y para salvarlo del pecado. Vamos a ver lo que nos dice Jaime White en relación a los fundamentos o a las doctrinas fundamentales de la Iglesia Adventista verdadera. Que hay un Señor Jesucristo, el Hijo del Padre eterno. Entonces nos queda claro que para los adventistas hace 100 años
Jesucristo es el Hijo del Padre Eterno. Que hay un Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno, por quien todas las cosas fueron creadas y por quien todas las cosas subsisten, que tomó para sí la naturaleza de la semilla de Abraham para la redención de nuestra raza caída y vivió entre los hombres, lleno de gracia y verdad. Vivió nuestro ejemplo, murió nuestro sacrificio, fue levantado para nuestra justificación, ascendió a las alturas para ser nuestro único mediador en el santuario celestial, donde a través de los méritos de su sangre derramada asegura el perdón de los pecados de todos los que continuamente vienen a él. Y como parte final de su obra como sacerdote, antes de tomar su trono como rey, consumará la gran expiación por los pecados de todos ellos, y sus pecados serán entonces borrados. Hechos capítulo 3, versículo 19, y quitados del santuario, tal como se mostró en el servicio del sacerdocio levítico, que anticipa y prefigura el ministerio de nuestro Señor en el cielo. Ver Levítico 16, Hebreos capítulo 8, versículos 4 y 5, y Hebreos capítulo 9, versículos 6 y 7. Son en estos pasajes, como Hechos 3, 19, Levítico 16, Hebreos 8, 4 y 5, y Hebreos 9, 6 y 7, en los que se basa este segundo fundamento, además de 1 Corintios 8, 6 y de Juan 17, 3, en que tenemos un solo Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, por lo tanto también es Dios. Jesucristo no es un Dios menor. Jesucristo es igual al Padre porque es el Hijo de Dios. Comparte con Él la misma genética, si se puede decir así, o el mismo espíritu, la misma naturaleza, la misma divinidad y la misma dignidad. Así que Dios y su Hijo son 100% Dios y son iguales y son idénticos. ¿Perfecto? Y su unidad es perfecta y única. No existe ningún ser en el universo que tenga las cualidades de la divinidad, del Padre y del Hijo. Son únicos. Y ningún hombre puede traducir esa magnificencia a palabras humanas a través de la filosofía o de la teología. Aquello sería una real blasfemia. Ahora, estas verdades que nosotros encontramos en el segundo pilar o fundamento de la fe adventista han sido atacadas por el papado, también a través de su imagen, los protestantes o los evangélicos, y ahora los adventistas, que han sido infiltrados por los jesuitas hace 100 años en el marco y desarrollo de la apostasía alfa y omega. Así que los adventistas se han unido con el mundo católico y el mundo evangélico en rechazar estas verdades evangélicas que Dios reveló a través de los profetas y de los apóstoles, y que en el siglo XIX y XX nos las reveló a través del profeta Ellen G. White y de los santos hombres que nosotros llamamos los pioneros. Así que lo que se está atacando hoy en día, ponga usted como ejemplo, es el hecho de que Jesucristo es el Hijo engendrado de Dios en los días de la eternidad, para defender la verdad falsa de la coeternidad. También tenemos que se ataca la verdad de que Jesucristo está en el lugar santísimo, o realizando la obra en el lugar santo y santísimo por los pecados del pueblo, para levantar la falsa verdad de que la salvación terminó en la cruz. Así también hoy en día los pastores adventistas no predican ni el juicio investigador, ni tampoco el mensaje a la Odisea, porque le enseñan a la iglesia o al pueblo de Dios que ya están salvos por ser parte de la iglesia adventista. Así como los fariseos le enseñaban antaño a los judíos creer que ya son salvos por ser hijos de Abraham. O los católicos le enseñan a su feligresía que ya son salvos por el mero hecho de ser católicos o de pertenecer a la iglesia católica. Todo eso son ideas paganas venidas del continuo paganismo, de la religión de Satanás o la religión del misterio, salvación por obras. También se está atacando la idea de que Jesucristo vino en naturaleza caída, que tomó la naturaleza de la simiente de Abraham, porque la iglesia adventista se ha unido con el mundo y con Babilonia, con las iglesias católicas y protestantes, en la idea de que no se pueden guardar los mandamientos y que no se puede vencer el pecado. Es por ende que ellos creen automáticamente que Jesucristo tomó la naturaleza antes del pecado de Adán, y de esa manera Jesús no puede ser nuestro ejemplo. Así que la iglesia adventista o la teología adventista se ha unido con Roma, formando la imagen de la bestia, para atacar no solamente estas verdades, sino muchas otras verdades evangélicas, para
enseñar al pueblo adventista, creer e interpretar el Evangelio y la palabra de Dios a la usanza y al modo de Babilonia, por el método interpretativo de Babilonia, que es el método crítico o filosófico, y a través de este engaño, de esta sofística, llevar al pueblo adventista a la apostasía alfa y omega y a la destrucción del mismo pueblo adventista, a rechazar el Evangelio y sobre todo el corazón del Evangelio, que se basa en el hecho y en la verdad que Pedro le dijo a Jesús de que el Cristo es el Hijo engendrado del Dios viviente. Vamos entonces a comenzar con 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, donde se nos va a declarar que existe un solo Dios, el Padre, y que ese Padre engendró a su Hijo, para que por Él y para Él se crearan todas las cosas. 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Mas para nosotros solo hay un Dios, el Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Todas las cosas pertenecen al Padre, incluyendo Jesucristo. Por Él, Cristo existe. Por Él, Cristo fue nacido a través del Espíritu Santo. Así que Cristo mismo nos dice que Él salió del Padre en los días de la eternidad. También el profeta Miqueas 5:2 nos refiere lo mismo, de que Jesucristo fue engendrado del Padre en los días de la eternidad, o que Jesucristo tuvo un origen en los días de la eternidad. Así lo dice Miqueas 5:2. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que, según el profeta y la revelación del Espíritu Santo, Jesucristo tuvo un origen o tuvo salidas en los días de la eternidad. Fue engendrado en aquellos días, en el principio, antes de que el Padre creara todas las cosas. Y fue engendrado Cristo para que el Padre pudiese hacer todas las cosas que le pertenecen a Él. Todas las cosas son del Padre, pero todas las cosas que el Padre hizo fue a través de su Hijo Jesucristo, del engendrado. Así que Jesucristo fue engendrado para que el Padre hiciese todas las cosas a través de su Hijo, incluso salvar al hombre. En Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7 nos dice la palabra del Señor, que Dios envió a su Hijo. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Así que nosotros somos hijos de Dios, pero por redención y por adopción. Los ángeles y Adán son hijos de Dios por creación, pero Jesucristo es el único Hijo de Dios por engendramiento. Esta gran verdad es el corazón del Evangelio y demuestra el abandono de esta verdad por medio de los adventistas, el desarrollo de la apostasía omega. Cuando nosotros rechazamos los pilares o los fundamentos adventistas y rechazamos esta gran verdad que es el corazón del Evangelio y de los pilares o fundamentos que Dios nos dio hace 150 años a través de los pioneros, entonces nosotros estaríamos cambiando nuestra religión. Mire lo que dice la señora White en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 238 y 239 del capítulo 25. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, que resultaría los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente, serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Así que lo que tenemos hoy
como Corporación Adventista no es más que una falsificación de la Iglesia Adventista que Dios levantó a través de los pioneros y de la hermana White en 1844. Así que hoy no existe la Iglesia Adventista más que solo un remanente que mantiene viva la palabra de Dios que fue revelada a través del linaje de White y de sus mensajeros, los pioneros. Así que vemos entonces cómo la hermana White profetizó que la Corporación Adventista se levantaría como una nueva organización y como una nueva religión. Y todos aquellos adventistas que sigan defendiendo la idea de la Trinidad o de que Jesucristo no es el Hijo de Dios, en primer lugar están atacando el Evangelio, están atacando al Hijo y al Padre y están atacando al Espíritu Santo. Y en segundo lugar están atacando a la Iglesia Adventista como pueblo remanente, a la Iglesia Adventista a través de los pioneros y están atacando también a la Iglesia Adventista a través de la hermana White. La Trinidad es paganismo y espiritismo. Y todo adventista que se encuentra en el paganismo y en el espiritismo está perdido, porque ha abandonado el Evangelio de Cristo, ha abandonado la verdad de que el Padre enviaría a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gálatas 4:4 nos dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios el Padre envió a su Hijo. Así que lo que envió el Padre fue a su Hijo, no a un ser que llegaría a ser su Hijo, sino que era su Hijo cuando el Padre decidió enviarlo, el unigénito. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10, dice la palabra del Señor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. Entonces el Padre, según Juan, el discípulo amado, en primera de Juan 4:9, el Padre envió a su Hijo unigénito, al único engendrado. Reitero, cuando el Padre decidió enviar a Jesucristo, envió a su Hijo unigénito. No a quien iba a ser su Hijo, sino a aquel que ya era su Hijo, el unigénito, el único engendrado. Repito, primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que cuando Cristo fue enviado porque era el Hijo de Dios. Vamos a leer los versículos 14 y 15. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. En primer lugar, ¿cómo es que permanecemos en Dios y Dios permanece en nosotros? A través de la presencia divina, el Espíritu Santo. Salmo 139, versículo 7 nos dice que el Espíritu Santo no es un tercer Dios, sino la presencia de Dios, tanto del Padre como del Hijo. Así que esa presencia nos santifica y nos revela la verdad de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y como dice Juan, en primera de Juan 4:15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, tiene al Padre morando en él. Pero todo aquel que niega que Jesucristo es el Hijo de Dios, tiene a Lucifer morando en él. Tiene el espíritu del anticristo y no al Espíritu Santo. Ahora, Jesucristo, por ser engendrado, no es creado, sino engendrado. Así como las personas no somos creadas por nuestros padres. Cuando nosotros nacimos, nuestros padres nos engendraron, no nos crearon. Así que los adventistas son bastante ignorantes y no entienden las palabras ni su significado, por lo cual necesitan tomar los diccionarios y leer lo que significa cada palabra
a través del diccionario y no a través de la teología ni de la filosofía que los pastores les enseñan. El hecho de que digamos que Jesucristo fue engendrado no quiere decir que fue creado, porque nosotros fuimos engendrados de nuestros padres y no creados de nuestros padres. Así que nosotros debemos testificar lo mismo que todos los santos de la Biblia, de que Dios envió a su Hijo para salvar al hombre. Entonces Jesucristo fue engendrado en los días de la eternidad para crear todas las cosas y luego que el hombre cayó, para salvar al hombre. Creer distinto a lo que yo les estoy compartiendo es creer distinto a los pioneros y a la hermana White, es no ser adventista, es ser católico, es ser ecuménico y tener el espíritu del anticristo o el espiritismo. Es por eso que dice Juan, en 1 de Juan capítulo 4, versículo 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Pero vamos a ver, al avanzar este estudio, vamos a ver dónde se originó la idea de atacar el hecho de que Jesucristo es el Hijo engendrado de Dios. Avancemos, el Hijo. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 10. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 10. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Ahí está corroborando lo que yo les estoy diciendo, en que el Padre nos habla a través de su Hijo, a quien constituyó heredero. Vamos a entender con algunas citas de la hermana White que esta constitución como heredero fue en la eternidad, cuando el Padre tuvo que corroborar delante de los ángeles y delante de Lucifer el hecho de que Jesucristo es su Hijo engendrado y que el Padre le había dado la prerrogativa de gobernar en su lugar y que ha recibido por herencia el reino de los cielos. Así que Cristo fue constituido heredero en la eternidad según la palabra de Dios, en la Biblia y en el Espíritu Profecía y también a través de los pioneros. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Cuando el Padre hizo el universo a través de su Hijo, ¿lo hizo después de nacer de María o lo hizo antes de nacer de María? Antes, ¿no es cierto? Cuando el Padre constituyó a Jesucristo como heredero, ¿lo hizo después de María o antes de María? Antes de nacer de María. Así como creó al mundo o creó a los seres no caídos o a los ángeles antes de que Jesucristo naciera de María, así también el Padre hizo a su Hijo heredero de todo antes de que naciera de María. Y antes de que naciera de María, el Padre envió a su Hijo. A quien el Padre envió fue a su Hijo, no a aquel que sería su Hijo. Envió a aquel por el cual hizo el universo, no a aquel con el cual iba a ser el universo. Envió al engendrado, aquel que nació del Padre por medio del Espíritu Santo. Versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, Cristo es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia. Cristo es la imagen de un Dios invisible. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más superior que los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿De qué es heredero? Del nombre. ¿Cuál nombre? Jehová. Por eso Mateo 28, 19 dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la presencia de Dios, así que es Dios. Y el Padre y el Hijo son Dios, así que comparten el mismo nombre, Jehová. Y ese nombre fue heredado del Hijo al ser el Hijo de Dios, así como tú heredas el apellido de tu Padre por ser el Hijo de tu Padre. Jesús fue puesto en una situación más exaltada que los ángeles, por ser el Hijo engendrado de Dios. Y esa situación de exaltamiento
delante de los ángeles fue desarrollada por el linaje de White en el libro Patriarcas y Profetas, capítulo 1, y en el libro La Historia de la Redención, capítulo 1 y capítulo 4. Así que la misma Biblia y el Espíritu de Profecía nos están mostrando de que el Padre envió a su Hijo, al engendrado y también al heredero, que tenía su nombre, el mismo nombre del Padre, y que tenía una posición más exaltada que los ángeles. Miguel, el que es igual a Dios, el príncipe y comandante de las huestes celestiales. Repito el verso 4. Hecho tanto más superior que los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas al Hijo dice, tu trono, oh Dios, por siempre jamás. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, Dios, el Dios tuyo, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Así que el Padre está dando testimonio del Hijo, de que Cristo es el Hijo de Dios y que tiene un nombre más excelente que sus compañeros, que los ángeles, que está en una condición más exaltada, pues es Miguel, el que es igual a Dios, porque es el Hijo de Dios, el comandante, el príncipe de las huestes celestiales, Emmanuel, Miguel. Y también sabemos, según la Escritura, que el Padre le llama a Dios y también le dice Señor, el creador de todas las cosas. Pero el Padre le dice en el versículo 9 que el Padre es Dios de Cristo. Así que Cristo es Dios, pero el Padre es Dios de Cristo, porque el Padre es primero que el Hijo, porque Cristo fue engendrado del Padre. Así que el Padre es el Padre de Cristo y es el Dios de Cristo y el Señor de Cristo. Eso lo dice el mismo Padre. Negar que el Padre es Dios de Cristo es negar el testimonio que el mismo Padre da de sí mismo y de su Hijo en Hebreos capítulo 1, versículo 9. Es tener el espíritu del anticristo. Es estar en contra del Evangelio de Cristo y del Padre. Ahora, aquí también se nos habla de que el Padre lo presenta 1 a 3 veces como su Hijo. La primera vez lo presentó en los concilios celestiales delante de Lucifer y de los ángeles caídos que se habían rebelado contra la autoridad del Hijo. Luego, cuando Cristo nace de María, también es presentado ante el universo y ante la tierra como el Hijo de Dios. Pero luego de resucitar por medio del Espíritu Santo, también es mencionado en la tierra como en el cielo, como el Hijo engendrado de Dios. Pero los adventistas parecen no creer en el Evangelio, sino en la filosofía y en la teología humana, igual que los fariseos antiguos. No creían en el Evangelio revelado por los profetas, de Dios por los profetas, sino en la filosofía y en las tradiciones rabínicas. Estamos repitiendo la misma historia. Vamos a revisar una cita de Ellen G. White, tomada en Mensajes Selectos, tomo 1, página 265, párrafo 2, donde se nos dice que el Padre mencionó a su Hijo en más de una vez como el engendrado. Mensajes Selectos, tomo 1, página 265, párrafo 2. Cristo trajo a los hombres y a las mujeres poder para vencer. ¿Cuál es ese poder para vencer que trajo Cristo? La presencia divina, el Espíritu Santo. Cristo trajo a los hombres y a las mujeres poder para vencer. Vino a este mundo en forma humana para vivir como un hombre entre los hombres. Tomó las flaquezas de la naturaleza humana para ser probado y examinado. En su humanidad era participante de la naturaleza divina. En su encarnación ganó en un nuevo sentido el título de Hijo de Dios. O sea, siendo hombre, participaba de la naturaleza divina, porque en él habitaba la naturaleza que tenía antes de nacer de María, es decir, el Espíritu Santo, la naturaleza del Padre y del Hijo. Y esa naturaleza habitaba en ese cuerpo que nació de María.
Por lo tanto, coexistía la naturaleza divina y la naturaleza humana en un solo ser. Ese ser en el cual habita lo divino y lo humano es Jesús de Nazaret. Es el primogénito de una nueva raza de seres universales que serán llamados los hombres. En su humanidad era participante de la naturaleza divina. Como tú y yo, siendo humanos, podemos ser parte de la naturaleza divina y de la vida divina que el Padre nos comparte a través de su divino Hijo, a través del Santo Espíritu. En su encarnación, ganó en un nuevo sentido el título de Hijo de Dios. O sea, cuando fue encarnado de María, Cristo vino a ser nuevamente el Hijo de Dios, porque nuevamente fue engendrado del Espíritu Santo, como lo fue en la eternidad. En su encarnación, ganó en un nuevo sentido el título de Hijo de Dios. Dijo el ángel a María: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces el poder del Altísimo es el Espíritu Santo que cubre a María y que le permite engendrar a Cristo por el poder del Espíritu Santo. El poder del Altísimo. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 35. Así que Cristo es Hijo de Dios no solamente una vez, cuando nació en el cielo o fue engendrado en la eternidad, sino que también fue Hijo de Dios cuando fue engendrado por el Espíritu Santo de María y cuando resucitó de los muertos por el poder del Espíritu Santo, porque el Padre lo resucitó de los muertos con el poder del Espíritu Santo, como dice Romanos 8. Y así Jesús pasa a ser el primogénito de nuevas criaturas, de seres humanos unidos a la naturaleza divina, sin decir que Jesucristo es creado, sino engendrado. Y de esa forma, nosotros cuando nazcamos de nuevo, seremos ya no hijos por creación, sino por engendramiento a través del Espíritu Santo. Hoy somos hijos por creación y por redención, pero cuando nazcamos de nuevo y seamos sellados, seremos hijos de Dios por engendramiento del Espíritu Santo, como lo fue Cristo en esta tierra. Y Él será nuestro primogénito y nosotros seremos coherederos con el Hijo y seremos coherederos y herederos del Padre, junto con el Hijo, obviamente. Así que vemos que el Evangelio se explica a sí mismo y uniéndolo con el Espíritu y profecía, no hay manera de errar. Cristo es el engendrado de Dios en la eternidad cuando nació de María y cuando fue resucitado de los muertos por el poder del Altísimo, por el poder del Espíritu Santo. Si bien era el Hijo de Dios un ser humano, llegó a ser en un nuevo sentido el Hijo de Dios. Fíjense lo que dice la hermana White. Si bien era el Hijo de Dios un ser humano, llegó a ser en un nuevo sentido el Hijo de Dios. Así estuvo en nuestro mundo, el Hijo de Dios, y sin embargo, unido a la raza humana por su nacimiento. O sea, el que nació de María era el Hijo de Dios y se une a la humanidad a través del engendramiento por medio del vientre de María. Y luego se une con la humanidad a través del engendramiento de los muertos a través del Espíritu Santo. Así que Cristo es 3 veces el Hijo de Dios, en su engendramiento en la eternidad a través del Padre y de su Espíritu, y también en el engendramiento del Padre a través de su Espíritu desde el vientre de María, y también el engendramiento del Padre a través de su Espíritu de la tumba, de los muertos, cuando fue resucitado y levantado por el poder del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8. Así que Cristo es 3 veces el Hijo de Dios. No se puede negar. Lo que leímos recién era Mensajes Selectos, tomo 1, página 265, párrafo 2. Vamos ahora a revisar el Evangelio de Cristo, la doctrina de Cristo, el Evangelio eterno. Así que los amigos y hermanos adventistas que atacan la verdad de que Cristo es el Hijo engendrado de Dios, están atacando el Evangelio eterno. Están atacando el mensaje de los 3 ángeles y se están tornando en Babilonia, porque Babilonia es toda la iglesia que rechaza la luz que Dios les envía del cielo para seguir las tradiciones y las ideas filosóficas de los hombres. Segunda de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 11. Segunda de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 11. Dice la palabra: porque muchos engañadores han entrado en el mundo,
los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. El que tal hace es engañador y anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdamos aquello por lo que hemos trabajado, sino que recibamos galardón completo. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en vuestra casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces aquí nos dice que la doctrina verdadera de Cristo es que nosotros tengamos al Padre y al Hijo. La doctrina del Evangelio eterno revela al Padre y al Hijo, como lo leímos en 1 Corintios 8:6. Mas para nosotros solo hay un Dios, el Padre y un Señor Jesucristo. Y como dice Juan 17:3, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Así que la doctrina de Cristo o el Evangelio eterno se basa en la verdad del Padre y del Hijo, y de que el Padre envió a su Hijo unigénito. Aquel que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, tiene al Padre morando en él. ¿Quién tiene a Dios según 1 de Juan capítulo 4, como lo leímos al principio de este estudio? El que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios. Como lo leímos hace unos momentos en 1 de Juan capítulo 4, 14 y 15. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Así que aquel que cree en el Evangelio de que el Padre envió a su Hijo a morir a la tierra y que confiesa que Cristo es el Hijo de Dios, tiene al Padre morando en él y él mora en el Padre a través del Espíritu. Y eso es lo que nos está diciendo en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 7 en adelante, en que cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, no tiene al Padre, porque la doctrina de Cristo se centra y se basa en que el Padre envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que aquel que cree que Cristo es el Hijo de Dios, tiene al Padre morando en él, pero aquel que no cree que Cristo es el Hijo engendrado de Dios, que vino al mundo a morir, no tiene al Padre morando en él, no tiene el Espíritu Santo. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Dios. Romanos capítulo 8. Vamos a ver ahora el fundamento del Evangelio, que es Mateo capítulo 16, versículos 13 al 18. Mateo capítulo 16, versículos 13 al 18. El fundamento del Evangelio. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Pregunta Jesús a sus discípulos: ¿quiénes dicen los maestros de Israel que es el Hijo del Hombre? Es decir, Jesús le está preguntando a sus discípulos qué es lo que creen los pastores y los teólogos en relación a quién es el Mesías. Entonces los discípulos que habían escuchado y habían estudiado con los rabinos, le respondieron lo que los teólogos o pastores enseñaban. Y enseñaban que el Mesías era Moisés, o los profetas, o algún profeta resucitado, o era Jeremías, o Elías, etc. También los fariseos negaban el hecho de que Cristo, el Mesías prometido, era el Hijo de Dios. Es por eso que Jesús les pregunta a los rabinos: ¿de quién es el Hijo el Mesías? Y ellos decían: de David. Entonces Jesús les preguntó: entonces, ¿cómo David le dijo mi Señor? Y los fariseos guardaban silencio. ¿Qué es lo que Jesús quería demostrarles? De que Él es el Hijo de Dios y que el Cristo, el Mesías, el prometido, era el Mesías porque es el Hijo de Dios. Así que los adventistas tienen el mismo espíritu de los fariseos de antaño. Los pastores adventistas tienen el espíritu del anticristo, el espíritu de los fariseos, que rechazaban la idea de que Jesucristo, el Mesías, era el Hijo de Dios. Y solamente decían que era el Hijo de David, era el Hijo de hombre. Hoy los pastores adventistas te dicen lo mismo, que Cristo es Hijo de Dios solamente porque nació de David, porque nació de María, porque nació en carne humana, pero que antes no era el Hijo de Dios. Así los fariseos tampoco creían que Jesucristo era el Hijo de Dios.
sino simplemente el Hijo de David. Como los pastores adventistas, no creen que Cristo es el Hijo de Dios, sino el Hijo de María o el Hijo de David. Mateo 16, versículo 13 dice: y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres? ¿Quién dicen los rabinos? ¿Quién dicen los pastores y teólogos que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Así que nunca los rabinos, nunca los pastores, nunca los sacerdotes, nunca los filósofos, nunca los teólogos han tenido un concepto correcto de la naturaleza del Mesías como el Hijo de Dios. Ahora Jesús le pregunta a los discípulos directamente en el versículo 15. Y él les dice: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y Pedro responde en el versículo 16. Y respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que la naturaleza del Cristo es ser el Hijo engendrado del Dios viviente. Y eso es lo que reconoció Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y respondió Jesús, diciéndole: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Cuál es la roca? La verdad de que Jesucristo, el Cristo, es el Hijo engendrado de Dios el Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, hermanos, la verdad que el Padre le reveló a Pedro a través del Espíritu es que el Mesías es el Hijo del Altísimo, el engendrado en los días de la eternidad. El mismo Espíritu que le reveló a Pedro la verdad de que Cristo es el Hijo de Dios, es el mismo Espíritu que le reveló a Miqueas la verdad de que Cristo fue engendrado en los días de la eternidad. Pero si estamos rechazando esta verdad de que Cristo fue engendrado, entonces tenemos otro espíritu, que no es el que le reveló a Miqueas, ni a Elena G. de White, ni a los pioneros, ni a Pedro, de que Cristo es el Hijo unigénito del Padre. Y que esa es la funcionalidad del Mesías, el enviado, ser el Hijo de Dios, enviado a la tierra. Vamos a Patriarcas y Profetas, página 43, párrafo 2. Patriarcas y Profetas, página 43, párrafo 2 del capítulo 1. El Hijo de Dios, el glorioso soberano del cielo. ¿Cuándo Cristo era el soberano del cielo? Antes de nacer de María. De hecho, Filipenses capítulo 2, versículo 5 nos dice que Él depuso su gobernatura. Él se abnegó y abandonóse a sí mismo. Abandonó su soberanía en el cielo y se hizo humano y se hizo humilde. Y vino a la tierra a vivir como un hombre. El Hijo de Dios, el soberano del cielo, vino a la tierra como un ser humano, nacido de mujer bajo la ley. Eso es lo que nos está diciendo la hermana White en Patriarcas y Profetas, página 43, párrafo 2. El Hijo de Dios, el glorioso soberano del cielo, se llenó de compasión por la raza caída. Una infinita misericordia conmovió su corazón al evocar las desgracias de un mundo perdido. Pero el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo, únicamente existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solamente uno igual a Dios podría expiar su transgresión. Ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan
abominable a los ojos de Dios, que iba a separar al Padre y su Hijo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar a la raza caída. Entonces el Padre envió a su Hijo para salvar al hombre del pecado, y solamente uno igual a Dios podía salvar al hombre de la transgresión. Primera de Juan, capítulo 5, verso 18, nos explica por qué Cristo es igual a Dios. Por esto más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Esto es muy interesante porque los judíos o los fariseos también declaraban que Dios el Padre era Padre de ellos. Eso ustedes lo pueden encontrar en Juan 8. Pero el concepto de hijos de Dios es el concepto que tú y yo tenemos, el mismo que tenían los fariseos, que somos hijos por creación y por redención. Pero el concepto en que se le aplicaba a Cristo, o que Cristo se aplicaba a sí mismo como hijo de Dios, es el del engendrado de Dios. Y es por eso querían matarlo, porque era igual a Dios, por ser el hijo engendrado de Dios. Y es por eso que solamente uno igual a Dios, decía la hermana White, podría expiar su transgresión, la transgresión del hombre. Ninguno sino Cristo podía salvar al hombre, porque Él es igual a Dios. Él es Miguel, el que es igual a Dios, el engendrado, el príncipe de las huestes celestiales, según Josué capítulo 5. Y para ser príncipe hay que ser hijo del rey. Entonces Josué capítulo 5, el que se presenta ante Josué es el príncipe de las huestes celestiales. Miguel, el que es igual a Dios porque es el hijo engendrado de Dios. El príncipe, el hijo del rey. Así que vemos, repito, tanto a la hermana White como a la Biblia coincidiendo en el hecho de que el Padre envió a su Hijo unigénito, al único engendrado para salvar al hombre. Solo uno igual a Dios, el Hijo de Dios, podía rescatar al hombre del pecado. Por eso los judíos querían matarle, porque no solamente quebrantaba el sábado, sino que decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 5, 18. El testimonio que da el Hijo de sí mismo. Juan 3, 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Verso 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que el que está perdido es aquel que no cree en que Jesucristo es el enviado del Padre, porque es el Hijo unigénito o el único engendrado del Padre. Es lo mismo que nos dice Primera de Juan capítulo 4. Dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y en Primera de Juan capítulo 5 versículo 5 dice: ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Verso 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Verso 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces el que no cree que Cristo es el Hijo de Dios no tiene la vida de Dios en él, no tiene el Espíritu de Dios. Así que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, dice Jesús. Cristo está dando testimonio de que el Padre le envió, porque Él es el Hijo unigénito del Padre. ¿Y para qué lo envió? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, tiene vida en Él. Y tiene al Padre morando en Él. Y tiene victoria sobre el pecado, como dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5.
¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, por el Hijo de Dios. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Está igual que Satanás, muerto en vida, igual que los demonios, muertos en vida, porque han osado rechazar la autoridad del Hijo, el engendrado del Padre. Hechos capítulo 8, versículos 34 al 38. Respondiendo el eunuco a Felipe dijo, te ruego, ¿de quién dice el profeta esto? Recordemos que el eunuco venía leyendo el libro de Isaías y el Espíritu Santo llevó a Felipe a que le explicara el evangelio de Cristo al eunuco. Vamos a ver, por lo tanto, en qué se basa, o cuál es la base, o cuál es el fundamento del evangelio que Felipe le predicó al eunuco. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le predicó el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Verso 37 de Hechos 8. Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó detener el carro, y descendieron ambos del agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Así que, ¿en qué se basa el evangelio que Felipe le predicó al eunuco? En que Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que no cabe duda que el evangelio se basa en la idea de que Cristo es el Hijo engendrado de Dios, y eso fue lo que le predicó Felipe al eunuco. Daniel capítulo 3, versículos 23 al 25, en relación y al contexto de la historia de Nabucodonosor, de la imagen de Nabucodonosor y al encarcelamiento y a la ejecución de los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Vamos a entender que así como Felipe le predicó al eunuco en el Nuevo Testamento, los amigos de Daniel y Daniel le predicaron a Nabucodonosor el mismo evangelio que se basa en que Dios tiene un hijo que iba a enviar al mundo a salvarlo. Así que aquel que se presentó en el horno de fuego para salvar a estos hijos de Dios, a Sadrach, Mesach y Abed-Nego, es el Hijo de Dios, el prometido, el engendrado, el unigénito, Cristo, Miguel, el que es igual a Dios. Daniel capítulo 3, versículos 23 al 25. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno de fuego, ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó de prisa y habló y dijo a los de su consejo, ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey, es verdad, oh rey. Verso 25. Respondió él y dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos. Y el parecer del cuarto semejante al Hijo de Dios. Así que esta versión que yo tengo, que es la Valera Gómez, nos dice que el testimonio que da Nabucodonosor del cuarto ser que se encuentra dentro del horno junto con Abed-Nego, Sadrach y Mesach es el Hijo de Dios. Pero las versiones modernas o ecuménicas dice el Hijo de los dioses.
Entonces, ¿cuál de las dos versiones es la verdadera? Esta, la que dice el Hijo de Dios. Porque en el texto original dice Ben Elí o Ben Elá y no Ben Elohim, que sería plural. Elohim es plural. Elí o Elá es singular. Elohim significa dioses. Elí o Elá significa Dios. Entonces, el original no dice Elohim, dice Ben Elí, el Hijo de Dios. Respondió Nabucodonosor y dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, y ningún daño hay en ellos, y el parecer del cuarto semejante al Hijo de Dios. Vamos a preguntarle a la hermana White en el comentario bíblico adventista 7a, ¿por qué Nabucodonosor sabía que Dios tenía un hijo? O que el cuarto que estaba en el horno era el Hijo de Dios, era Miguel, el príncipe de los ejércitos de Jehová, Cristo. Daniel 3:25, Cristo revelado por los cautivos. Comentario bíblico adventista 7a. Pregúntale a G. de White: ¿cómo supo Nabucodonosor que el aspecto del cuarto era como el Hijo de Dios? De los cautivos hebreos que estaban en su reino, había oído acerca del Hijo de Dios. Ellos habían sido portadores del conocimiento del Dios viviente que gobierna todas las cosas. Review and Herald, 3/5 de 1892. Es decir, para 1892, la hermana White seguía creyendo de que Dios el Padre tenía un hijo, Jesucristo, y que ese conocimiento evangélico o el corazón del evangelio, como lo vimos en Mateo 16, y que le fue predicado, como lo vimos en Hechos 8, a el eunuco, fue el mismo evangelio y la misma condición y en la misma base que se le predicó a Nabucodonosor a través de los cautivos hebreos, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, y por el mismo Daniel. La base del evangelio es que el Padre enviaría a su Hijo para salvar al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese Hijo de Dios vino hasta Babilonia para salvar a Sadrach, Mesach y Abed-Negó del fuego y del horno de fuego, donde fueron puestos por el apóstata Nabucodonosor, quien tuvo que finalmente reconocer la superioridad de la religión hebrea y del Dios de Israel, compuesto por el Padre y por el Hijo. ¿Fue engendrado Cristo? Vamos a preguntarle al profeta Miqueas si Cristo fue engendrado. Miqueas capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas han sido desde el principio, desde la eternidad. Este versículo, en la comprensión de lectura que nos invita a entender este versículo, nos muestra que el que iba a nacer en Belén había sido engendrado o que tenía salidas u orígenes, y que esos orígenes o esas salidas fueron en el principio, en los días de la eternidad. El concepto de eternidad significa el principio o antes de la historia, antes de que todo existiese. Eternidad significa el tiempo antes de que todo fuese creado, antes de la creación. Esa es la eternidad. Y Miqueas nos está diciendo que Jesucristo tuvo un origen o una salida del Padre en los días de la eternidad, antes de que todo fuese hecho, antes de que todo fuese creado. Porque la Biblia nos dice que el Padre, que es dueño de todas las cosas, hizo todas las cosas a través del engendrado, a través de su Hijo unigénito, a través de Cristo. Y para hacer todas las cosas, el Padre en la eternidad engendró en el principio a su Hijo, para hacer todas las cosas y para finalmente salvar al hombre del pecado. El deseo de todas las gentes, página 435, párrafo 4, nos dice lo siguiente en relación al versículo que acabamos de leer de Miqueas 5:2. Cayó el silencio sobre la vasta concurrencia. El nombre de Dios, dado a Moisés, el yo soy, para expresar la presencia eterna, había sido reclamado como suyo por este rabino Galileo. Se había proclamado Jesús a sí mismo como el que tenía existencia propia, el que había sido prometido a Israel,
cuya procedencia es de antiguo tiempo, desde los días de la eternidad. Ahora, tanto el deseo de toda la gente como la Biblia nos dice que Jesús tiene vida en sí mismo. Pero ¿por qué Jesús tiene vida en sí mismo? Juan capítulo 5, verso 26 nos responde a esta incógnita. ¿Por qué Jesús tiene vida en sí mismo? Juan capítulo 5, versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Repito, Juan 5, 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. El Padre le dio a Cristo tener vida en sí mismo cuando le engendró. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. En el capítulo 10 de Juan también nos dice lo siguiente Jesús, versículo 15 en adelante. Como el Padre me conoce, así también yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, es una dádiva del Padre al Hijo, a Cristo, el que Cristo tenga vida en sí mismo y pueda tomarla y volverla a tomar. Así que si Jesús tiene poder para entregar su vida y volverla a tomar, es porque el Padre le dio esa prerrogativa. Los pastores adventistas están actuando con el espíritu de Lucifer, con el carácter del diablo, y están engañando al pueblo adventista, llevándolo al ecumenismo y a la apostasía, transformando a la iglesia adventista en católica jesuita y rechazando la Biblia y los testimonios que nos dice lo siguiente, referente a Cristo engendrado, tomado de la Review and Herald, 9 de julio de 1895. Elena G. de White dice, el Padre eterno, el inmutable, dio a su Hijo unigénito engendrado, arrancado de su seno, el que fue hecho en la imagen expresa de su persona, y lo envió a la tierra para revelar cuánto amaba a la humanidad. Review and Herald, 9 de julio de 1895. Elena G. de White, parte 13. Así que Elena G. de White nos está diciendo que a quien el Padre envió era el Hijo unigénito engendrado, arrancado de su seno. Y eso lo dijo la hermana White en la Review and Herald, 9 de julio de 1895, parte 13. También Elena G. de White nos dice en ST, Special Testimonies, 30 de mayo de 1895, párrafo 3. Dice, se ha hecho una ofrenda completa, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, no un hijo por creación, como lo fueron los ángeles, ni un hijo por adopción, como es el pecador perdonado, sino un hijo engendrado en la imagen expresa de la persona del Padre, y en todo el resplandor de su majestad y gloria, uno igual a Dios en autoridad y dignidad y perfección divina. En él habitaba toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Toda la plenitud de la divinidad aparece en Apocalipsis capítulo 5 y en Isaías capítulo 11, versículo 1 al versículo 3, donde nos dice que en Cristo habitaron los 7 espíritus de Dios. Así Jesús aparece en Apocalipsis 5, 6, con 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, el poder de Dios, la omnisapiencia, la omnipotencia y la omnipresencia. Los 7 espíritus de Dios. Y esos 7 espíritus habitaron en Cristo, según Isaías capítulo 10, versículos 1 al 3. Pero también se nos dice que Jesucristo es idéntico, es igual a Dios, porque es el Hijo de Dios. Juan capítulo 5, verso 18. Y también nos dice que es la imagen expresa de la persona del Padre y el destello de su gloria, como dice Hebreos capítulo 1, verso 3, porque es el engendrado de Dios, porque tiene la misma naturaleza, el mismo espíritu del Padre, del Dios eterno. En Special Testimonies,
30 de mayo de 1895, pero ahora en el párrafo 4, Elena G. de White nos dice Juan, hemos visto y testificamos que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. El Hijo de Dios tomó sobre sí la naturaleza humana. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios fue manifestado en carne. La unión de la divinidad con la humanidad aporta a la raza caída un valor que apenas comprendemos. Lo humano y lo divino estaban unidos en Cristo para que Él representara a quienes debían creer en Él. Él tomó nuestra naturaleza, pasó por nuestras experiencias y, como nuestro representante, asumió nuestras responsabilidades. Los pecados de los hombres fueron cargados a Cristo, y aunque era inocente, se comprometió a sufrir por los culpables, para que por la fe en Él el mundo pudiera ser salvo. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Cristo reconcilió al mundo consigo mismo, sin imputarle sus transgresiones. ¡Oh, qué compasión y amor se revelan aquí! ¿Cómo se exalta la humanidad por los méritos de Cristo? Su sacrificio fue amplio y completo. El santo murió en lugar del impío. Se vistió con nuestras vestiduras inmundas para que pudiéramos vestir el manto inmaculado de su justicia. Tejido en el telar del cielo, pagó toda la deuda de todos los que creían en Él como su Salvador personal. Su sangre limpia de todo pecado y purifica de toda justicia. En Él, solo por Él, tenemos perdón de pecados. Por la fe en su sangre tenemos justificación ante los ojos de Dios. Special Testimonies, 30 de mayo de 1895, párrafo 4. Jesús le dijo a los fariseos en Juan 8, si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y Cristo es el gran yo soy, porque es el Hijo engendrado de Dios. Entonces, si los fariseos de ayer y hoy no creen que Cristo es yo soy, porque es el Hijo de Dios, en vuestros pecados moriréis. Pero ¿quién es el que vence al mundo? El que cree que Cristo es el Hijo de Dios. Capítulo 5, versículo 5 de 1 de Juan dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 5 al 12. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No te dejes engañar, hermano. No te dejes arrastrar por el espíritu del anticristo para rechazar la verdad de que Jesucristo es el Hijo unigénito del Padre y que el Padre iba a enviar a su Hijo engendrado en la eternidad para salvar al hombre. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio eterno. Y los adventistas hoy están atacando el Evangelio eterno. Cuando en Miqueas 5.2 dice, y sus orígenes o sus salidas, se refiere a la palabra hebrea umousatou, que es principio, comienzo, inicio, origen. Así que Cristo tuvo un comienzo, un origen, un principio en los días de la eternidad, según Miqueas 5.2, cuando utiliza la palabra umousatou, que significa salidas u origen. Así que Cristo tuvo un principio, un comienzo, en los días de la eternidad, antes de que el Padre creara todas las cosas, porque el Padre engendró a su Hijo para que por medio de Cristo fueran creadas todas las cosas, y para Él. Vamos a revisar algunas citas de la hermana White, en referencia a Cristo como Hijo de Dios. Ahora pues, Padre, glorifícame tú contigo mismo, con aquella gloria que tuve acerca de ti antes que el mundo fuese. Se cita Juan 17:5. Cristo era uno con el Padre antes de la fundación del mundo. Esta es la luz que brilla en medio de las tinieblas, haciéndolas resplandecer con la divina gloria primitiva.
Así que tenemos la verdad de que existía el Padre y el Hijo en los días de la eternidad, y de eso da testimonio Jesús, que ellos compartían la misma gloria. Tomado de Bible Commentary, ¿no es cierto? Tomo 5, 1126, FB 48.2. Fe y valor, 48.2. Cristo es el preexistente Hijo de Dios que tiene vida en sí mismo. Al hablar de su preexistencia, Cristo transporta nuestra mente hacia el pasado a través de los siglos sin fin. Nos asegura que nunca hubo una época cuando Él no estuviera en íntimo compañerismo con el Dios eterno. Fe y valor 48.3. Entonces nos dice que Cristo era el Hijo de Dios en la preexistencia en la eternidad. Repito, Cristo es el preexistente Hijo de Dios que tiene vida en sí mismo. ¿Por qué tiene vida en sí mismo? Porque el Padre le dio tener vida en sí mismo. Juan 5:26. Al hablar de su preexistencia, Cristo transporta nuestra mente hacia el pasado a través de los siglos sin fin. Nos asegura que nunca hubo una época cuando Él no estuviera en íntimo compañerismo con el Dios eterno. Fe y valor, página 48, párrafo 3. Su vida divina no puede ser calculada por cómputos humanos. La existencia de Cristo es anterior a su encarnación. No puede ser medida por cifras. Fe y valor, página 48, párrafo 4. Él era uno con Dios, infinito y omnipotente. La educación, página 615 y 616. Fe y valor, página 48.5. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad. Él era la gloria excelsa del cielo, el soberano de las inteligencias celestiales, y recibía el homenaje de los ángeles con justo derecho. Fe y valor, página 48, párrafo 6. Cristo era Dios en su esencia y en el más alto sentido de la palabra. Era con Dios desde la eternidad. Dios sobre todo, bendito para siempre. Repito, Cristo era Dios en su esencia y en el más alto sentido de la palabra. Era con Dios desde la eternidad. Dios sobre todo, bendito para siempre. Fe y valor, página 48, párrafo 7. Así que Cristo es el Hijo de Dios, pero también es Dios sobre todas las cosas, como dice la mensajera. Vamos a las Things of the Times, agosto 29 de 1900, ya Patriarcas y Profetas, página 34 de 1890. Vamos a comenzar con Patriarcas y Profetas, página 34 de 1890, que se cita Proverbios 8, 22 al 30. Y el Hijo de Dios declara referente a sí mismo: el Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras, de tiempos pasados. Desde la eternidad fue establecida. Cuando señaló los cimientos de la tierra, yo estaba entonces junto a él y era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia. Proverbios capítulo 8, versículos 22 al 30. Patriarcas y Profetas, página 34, 1890. A través de Salomón, dice la mensajera en Things of the Times, agosto 29 de 1900. A través de Salomón, Cristo declaró: el Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras, de tiempos pasados. Desde la eternidad fue establecida. Desde el principio, desde los orígenes de la tierra, cuando no había abismos, fui engendrada. Cuando no había manantiales abundantes en aguas, cuando no había manantiales abundantes en aguas, antes que los montes fueran asentados, antes de las colinas, fui engendrada. También en Mensajes Selectos, tomo 1, página 290, párrafo 2 al párrafo 3, y la página 291, párrafo 1, nos dice lo siguiente: la preexistencia de Cristo. Sin embargo, al paso que la palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo cuando estuvo en esta tierra, también habla decididamente de su preexistencia. El Verbo existía como un ser divino, como el eterno Hijo de Dios, en unión y unidad con su Padre. Desde la eternidad era el mediador del pacto, aquel en quien todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, habían de ser benditas si lo aceptaban.
El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1. Antes de que fueran creados los hombres o los ángeles, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Mensajes selectos, tomo 1, página 290, párrafo 2. El mundo fue hecho por él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Si Cristo hizo todas las cosas, existió antes de todas las cosas. Las palabras pronunciadas acerca de esto son tan decisivas que nadie debe quedar en la duda. Cristo era esencialmente Dios y en el sentido más elevado. Era con Dios desde toda la eternidad. Dios sobre todo, bendito para siempre. Mensajes selectos, tomo 1, página 290, párrafo 3. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta y sin embargo era uno con el Padre. Era la excelsa gloria del cielo, era el comandante de las inteligencias celestiales y el homenaje de adoración de los ángeles era recibido por él con todo derecho. Esto no era robar a Dios y declara: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado. Desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuese la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz de los abismos. Proverbios capítulo 8, versículos 22 al 27. Nota el traductor. La hermana White identifica la sabiduría con Cristo. El género femenino de este pasaje bíblico se debe a que la sabiduría habla como si fuera una persona. La hermana White la identifica con Cristo. Así que el testimonio que Jesucristo mismo da de sí mismo es que fue engendrado por el Padre en la eternidad antes de que todo fuese creado. Así también la Escritura y Salomón nos revela la verdad del Padre y el Hijo en Proverbios capítulo 30, versículo 4, mostrándonos la misma escena de Proverbios capítulo 8, donde Jesús dice que Él estaba con el Padre, ordenándolo y haciéndolo todo, y que en los días de la eternidad, antes de crear todas las cosas, Cristo, la sabiduría de Dios, fue engendrado o engendrada. Dice Proverbios entonces, capítulo 30, verso 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes? Entonces, ¿quién estaba creando todas las cosas? El Padre y el Hijo. ¿Y cuál es el nombre de ambos? Jehová. Así que vemos entonces que Cristo es la sabiduría engendrada. Primera de Corintios 1:24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Y en Proverbios capítulo 8, donde habla la sabiduría, es decir, Cristo mismo nos dice, o la sabiduría nos dice, que fue engendrado. Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras, desde la eternidad tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuese la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados era yo engendrada. Y en Proverbios 34, como lo leímos recién, dice: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes? Así que Cristo es la sabiduría de Dios, según Pablo en 1 Corintios 1:24. Pero también es el poder de Dios. Y en Proverbios capítulo 8, versos 22 al 27, Jesús, la sabiduría de Dios y el poder de Dios, nos dice que fue engendrado antes de que todo fuese creado. Y en Proverbios capítulo 30, verso 4, se nos dice que aquellos que crearon todas las cosas fueron el Padre y su Hijo. Dios y la sabiduría, el engendrado, Cristo. Porque Cristo es la sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24. Y la sabiduría misma dice que fue engendrada antes de que todo fuese creado. Proverbios capítulo 8, versículos 23
al 25. Y en Proverbios 34 se nos dice que la sabiduría estaba con el Padre, el Hijo con el Padre, haciéndolo todo. Hemos llegado al final de este estudio, hermanos queridos, y solamente les quiero leer a Juan capítulo 8, versículo 42, donde Jesús nos dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. En Juan 16, 27 dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí o procedí del Padre. Waggoner menciona lo mismo en el libro Cristo su justicia, en referencia a Juan 8:42 y Juan 16:27. Dice Juan 16:28 al 30, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Sus discípulos le dijeron, he aquí ahora hablas claramente y ninguna parábola dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Juan 16:28 al 30. Los discípulos responden en el versículo 29, he aquí que ahora hablas claramente. Y en el versículo 30 dicen, por esto creemos que has salido de Dios. Jesús menciona esto en la oración a su Padre. En el marco de estos versículos vemos a los apóstoles que declaran que Jesús les hablaba sin metáforas o parábolas. Entonces ellos entendieron que Cristo, el Hijo, había salido y venía literalmente del Padre. Por eso dice, ahora entendemos que habla sin metáfora. Así que Jesús le está diciendo literalmente, sin metáfora, de que Él procede literalmente del Padre. Pues en ese contexto y las palabras de Jesús que les habla a sus discípulos, muestra en forma literal y no en parábola, de que Jesús en Juan 16, 29 al 30, está diciendo literalmente que salió del Padre. Juan 17, 8 dice, ellos han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Juan 17, 3. Juan 20, 17 dice, Jesús le dijo, no me toques. Juan 20, 17. Dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 14, 28 dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque mi Padre mayor es que yo. Y esa palabra mayor que utiliza Jesús en Juan 14, 28 es mayor en edad. Y es por eso que en Daniel se refiere al Padre como el anciano de días. El Padre es el anciano de días y Cristo es el Hijo engendrado. El Padre es Dios, el anciano de días, y Cristo es Dios, el engendrado. Pero la verdad del Padre, el Hijo, y de que Jesucristo es el Hijo engendrado, sería atacada. Así que la verdad del Hijo sería atacada por Satanás y por sus ángeles caídos. Dice la hermana White en Cada Día con Dios, página 126, párrafo 2 y 3. Hubo ángeles que fueron expulsados del cielo porque no quisieron obrar en armonía con Dios. Cayeron de su elevada condición porque querían exaltarse a sí mismos. Habían llegado a esta situación porque se olvidaron de que su hermosura física y de carácter provenían del Señor Jesús. Fíjense ahora, el hecho que los ángeles caídos querían ocultar era que Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Y por eso llegaron a la conclusión de que no tenían por qué consultar a Jesús. Un ángel comenzó el conflicto y lo fomentó hasta que hubo rebelión entre los ángeles en las cortes celestiales. Se exaltaron debido a su belleza. Cada Día con Dios,
página 126, párrafo 2 y párrafo 3. Luego, la hermana White en la historia de la redención nos dice en la página 13.2 y 14.1. El gran creador, el Padre, convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo. Así que el Padre le confirió, le entregó vida y honra a su Hijo. El gran creador convocó a las huestes celestiales para conferir. Conferir algo a alguien quiere decir que ese alguien a quien se le confiere algo no tenía eso que se le da o que se le confiere. Así que la honra se le confiere al Hijo cuando se ha engendrado. Y se corrobora ese poder y esa honra que el Padre le confirió a su Hijo delante de Lucifer y delante de los ángeles caídos cuando estos se rebelan a la autoridad del Padre. El gran creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Este estaba sentado en el trono con el Padre, un solo trono, con la multitud celestial de santos ángeles reunida a su alrededor. Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a él. ¿Por qué es igual al Padre? Porque es el Hijo engendrado de Dios. Juan 5:18. El Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a él. De modo que doquiera estuviese su Hijo, estaría él mismo también. La palabra del Hijo debería obedecerse tan prontamente como la del Padre. Este había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas. Debía obrar especialmente en unión con él en el proyecto de creación de la tierra y de todo ser viviente que habría de existir en ella. Ejecutaría su voluntad, no haría nada por sí mismo. La voluntad del Padre se cumpliría en él. Ahí dice que se le confirió la autoridad de comandar a las huestes angélicas. El Padre es el Rey y Cristo es el Príncipe. Y el comandante de las huestes angélicas, el Príncipe, Miguel, el que es igual a Dios, se presentó en Josué 5 a Josué antes de que cayese a Jericó. Y Cristo allí se presentó como el príncipe de las huestes angélicas, el comandante de los ejércitos de Jehová. Y Josué se postró de rodillas y le adoró, quitando las sandalias de su calzado, porque ese suelo que pisaba Josué y pisaba Cristo era santo por la presencia del Padre y del Hijo. Así que Cristo es el comandante de las huestes angélicas porque el Padre ordenó que así fuese. Y si Cristo tiene vida en sí mismo, es porque el Padre ordenó que así fuese. Y si Cristo vino a la tierra a morir, es porque el Padre así ordenó que así fuese. Y si Cristo fue el que creó todas las cosas, es porque el Padre así lo ordenó. Y si Cristo tiene autoridad sobre todo ángel, es porque el Padre así lo ordenó. Y si Cristo tiene el mismo nombre del Padre, es porque así el Padre lo ordenó. Y si en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad, todo el Espíritu Santo, es porque el Padre así lo ordenó. Y si Cristo hoy está a la diestra del Padre, es porque así el Padre lo ordenó. Así que Cristo hace la voluntad del Padre, como tú y yo tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre, que está en los cielos. Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron ante él, ante Cristo, para reconocer su supremacía, gran autoridad y derecho de gobernar, se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y odio contra Cristo y no quería aceptar la autoridad que el Padre dio de su Hijo para gobernar a los ángeles y al universo entero. Hemos leído la historia de la redención, página 13, párrafo 2 y página 14, párrafo 1. Lo que antes leímos era Cada día con Dios, página 126, párrafo 2 y párrafo 3. En ambos textos se nos decía que Jesucristo recibió del Padre la autoridad de gobernar el universo de los ángeles, pero que los ángeles caídos y Lucifer se rebelaron contra la verdad de que Cristo es el engendrado y contra la autoridad que hereda del Padre por ser el Hijo engendrado de Dios. Los ángeles le mostraron a Lucifer claramente que Cristo era el Hijo de Dios, que existía con él antes que los ángeles fueran creados. La historia de la redención, página 15, párrafo 2.
Pero Satanás se rebeló contra la autoridad del Hijo. No quería reconocerlo como el Hijo de Dios y jamás se postraría para adorarlo y servirlo. La historia de la redención, página 16, párrafo 9. Pero sabemos que Cristo fue el único Hijo engendrado de Dios y Lucifer, ese ángel glorioso, se levantó en una guerra por el asunto, hasta que tuvo que ser arrojado a la tierra. Manuscrito 86 del 21 de agosto de 1910, párrafo 30. Repito, pero sabemos que Cristo fue el único Hijo engendrado de Dios, el unigénito. Eso significa unigénito, el único engendrado, el único nacido de Dios. Pero sabemos que Cristo fue el único Hijo engendrado de Dios y Lucifer, ese ángel glorioso, se levantó en una guerra por el asunto, hasta que tuvo que ser arrojado a la tierra. Manuscrito 86, 21 de agosto de 1910, párrafo 30. Así que vemos, hermanos, que los adventistas, al negar y al rechazar de que Jesucristo es el Hijo de Dios, como lo vemos aquí, al pastor Ángel Miguel Rodríguez, enseñando que Jesucristo no es el Hijo de Dios engendrado en la eternidad, sino que está cumpliendo un rol o una función de hijo, o que el Padre y el Hijo se pusieron de acuerdo en quién iba a ser el Padre o quién iba a ser el Hijo, es una idea satánica que ataca la autoridad del Hijo y la verdad de que Jesucristo es el único Hijo engendrado o nacido del Padre en la eternidad. Y ese fue el principio de la rebelión de Lucifer contra Cristo y contra el Padre. Y vemos aquí, en la página que yo les voy a mostrar, de la revista Adventist World del año 2015, en que Ángel Manuel Rodríguez, teólogo y pastor de la Iglesia Adventista, enseña que Jesucristo no es el Hijo de Dios engendrado en la eternidad, sino que está cumpliendo un rol de hijo, pero que no es realmente hijo, sino que es una metáfora. Es decir, todo lo que escribió Jesús o todo lo que Cristo ordenó escribir a Juan, a Pablo y a sus discípulos no vale. Y todo lo que escribió la hermana White no vale. Y todo lo que escribieron los profetas o Salomón en Proverbios no vale. Porque la palabra de un teólogo vale más que la palabra de Dios. Ese es el pecado de los rabinos. Ese es el pecado del anticristo. El espíritu del anticristo, que se coloca por sobre la palabra revelada de Dios y del Espíritu Santo, para hacerle creer a la iglesia algo que Dios no ha revelado y que el Evangelio no enseña. Estos adventistas tienen el espíritu del anticristo y son anticristos y están formando la imagen de la bestia, uniéndose con Roma en la falsedad de una Trinidad y en el ataque, junto con Lucifer, de la verdad de que Cristo es el Hijo engendrado del Padre en la eternidad. Y esto es precisamente espiritismo. Los que enseñan el espiritismo se presentan en forma agradable y seductora para engañaros. Y si escucháis sus fábulas, quedaréis entrampados por el enemigo de la justicia y perderéis ciertamente vuestra recompensa. Una vez que os haya vencido la influencia fascinadora del gran engañador, estaréis envenenados y su influencia mortífera adulterará y destruirá vuestra fe en que Cristo es el Hijo de Dios y dejaréis de fiar en los méritos de su sangre. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 96, párrafo 2. Así que aquel que se une con Lucifer y con la corporación adventista y con el catolicismo y el papado, es decir, los anticristos, en declarar que Jesucristo no es el Hijo de Dios engendrado en la eternidad, están atacando la autoridad de Dios y de su Hijo, y están atacando el corazón del Evangelio, que anuncia que el Padre envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también tiene el espíritu rebelde, que recibe todo aquel que rechaza la verdad. Según segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Todo aquel que rechazó la verdad, Dios les envió un poder engañoso para que crean en la mentira. Ya no tienen al Padre y al Hijo morando en ellos, porque no aceptan la verdad de que Cristo es el Hijo engendrado de Dios. Y se unen con Satanás en el mismo espíritu, en el espiritismo, para atacar la verdad de que Cristo es el Hijo de Dios.
y así dejan de creer en los méritos de Cristo para ser salvos y ahora, igual que católicos, piensan ser salvos por obras, por ser hijos de Abraham o por haber nacido en la iglesia adventista o haberse bautizados en la iglesia adventista. Salvación por obras y rechazamiento de la gran verdad de que el Padre enviaría a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y quién vence al mundo? Al que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. No te dejes engañar, adventista. No te unas con Lucifer y con los apóstatas, con los anticristos, en rechazar la verdad de que el Padre envió a su Hijo. El Señor les bendiga. Maranata, que Cristo, el Hijo de Dios, ya viene.